En la unidad de hoy veremos la ley de Faraday y la ley de Lenz. El contenido de la unidad es el experimento de inducción magnética de Faraday, la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz. Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Entre sus principales descubrimientos está la inducción electromagnética. A pesar de la escasa educación formal que recibió, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia, fijando las bases del electromagnetismo. Veamos lo que descubrió experimentalmente Faraday por medio de este laboratorio virtual. Vemos aquí en la pantalla un laboratorio virtual, el cual consiste en un imán, una bobina de varias vueltas conectada en ambos terminales a un cable conductor, el cual está conectado con una bombilla, y a través de los terminales de la bombilla tenemos conectado un voltímetro. Entonces voy a prender aquí las líneas de campo magnético generadas por el imán, para que recordemos que el campo magnético de un imán no es constante. Entonces, cuando yo muevo el imán cerca de la bobina, vamos a ver que el flujo magnético cambia en la bobina. Ahora, haciendo esto, vemos que el bombillo se ilumina y el voltímetro, la aguja en el voltímetro se mueve. Entonces, cuando este movimiento del imán a través de la bobina es lento, la iluminación del bombillo es poquita y la deflexión de la aguja en el voltímetro también lo es pequeña. Mientras que si es bastante rápida, el bombillo se ilumina mucho y la aguja en el voltímetro también se deflecta bastante. Entonces, ahora, si yo introduzco el imán hacia la izquierda, vemos que la aguja del voltímetro se deflecta a la izquierda, mientras que si muevo el imán a la derecha, el voltímetro o la aguja en el voltímetro se mueve a la derecha. Entonces, la diferencia de potencial a través del bombillo es diferente en ambos casos, dependiendo de cómo está cambiando el flujo magnético a través de la bobina. Ahora, hagamos el mismo experimento, pero con una bobina que tiene menos vueltas. Entonces, voy a hacerlo de nuevo aquí, lentamente. Veamos la iluminación del bombillo. Ahora voy a hacerlo igual con la otra bobina, lentamente. Entonces vemos que la iluminación en la bombilla es menor para el mismo movimiento. Así que esta diferencia de potencial inducida en el bombillo va a depender también del número de vueltas en la bobina. Los experimentos de Faraday mostraron que la FEM inducida por un cambio en el flujo magnético depende solo de unos pocos factores. Primero, la FEM es directamente proporcional al cambio en el flujo magnético. En segundo lugar, la FEM inducida es mayor cuando el cambio en el tiempo, ΔT, es menor, es decir, la FEM es inversamente proporcional a ΔT. Finalmente, si una bobina tiene n vueltas, se producirá una FEM inducida que es n veces mayor que para una bobina simple, de modo que la FEM es directamente proporcional a n. La ecuación para la FEM inducida por un cambio en el flujo magnético es FEM igual a menos n por delta phi sobre delta t, donde delta phi es el cambio en el flujo magnético.
Esta relación se conoce como la ley de inducción de Faraday. Las unidades para la FEM son voltios, como es habitual. El signo menos en la ley de inducción de Faraday es muy importante. El signo menos significa que la FEM crea una corriente I y un campo magnético B que se oponen al cambio en el flujo delta phi. Esto se conoce como la ley de Lenz. La dirección dada por el signo menos de esta FEM es tan importante que se llama la ley de Lenz, en honor al físico ruso Heinrich Lenz, quien, como Faraday, investigó de forma independiente los aspectos de la inducción magnética. Faraday estaba al tanto de la dirección, pero Lenz lo declaró tan claramente que se le atribuye a su descubrimiento. En la unidad de hoy aprendimos en qué consiste el experimento de inducción magnética de Faraday. Aprendimos la ley de Faraday y aprendimos la ley de Lenz. Muchas gracias por su atención.